Cuando nos propusimos en nuestro programa hablar sobre acumulación de costos, de alguna forma hablamos de cómo abordar los procesos de transformación en una organización, cómo analizarlos, cómo estructurar los sistemas de información eh, a la hora em, de poder implementar un sistema de costos. Sin embargo, lo que no hablamos mucho en ese caso fue de bueno, cuando vamos a implementar un sistema de costos, eh, ¿qué- cómo podríamos presentar el proyecto en una organización? Si hay algunas etapas que de nuestra experiencia profesional nosotros podríamos aportarles en cuanto a lo que serían eh, etapas o fases eh, que sí o sí van a tener que atravesar en una organización para poder implementar un sistema de costos. Ya algunas cosas hablamos, ¿no? A ver, nadie puede hacer costos sin conocer los procesos, sin conocer todas las actividades que hay en la organización, tanto mediatas como inmediatas. Es necesario hacer un muy buen relevamiento del sistema de información, ver los factores, cómo está esa información, si se tiene información física y monetaria. Son todos consejos que nosotros hemos dado a lo largo de la materia a los efectos de poder comprender mejor este tema. Eh, y en realidad, cuando uno va a implementar estos sistemas de costos, podríamos decir básicamente que tenemos una especie unas especies de etapas, ¿sí? Que tal vez nos ayuden a entender un poco mejor cómo encarar la cosa, o por lo menos que les quede a ustedes como registro de qué aspectos no deberían dejar de tener en cuenta al encarar un sistema de costos en una organización. Una primera etapa de relevamiento genérico, una segunda que es de replanteos, muy necesarios en cualquier organización, y finalmente la implementación y la puesta en marcha. Acá están descritas nada más las etapas, pero me voy a meter en cada una de ellas y vamos a tratar de entenderlas lo mejor que se pueda, pero todas tienen mucha relación con lo que hemos visto a lo largo de la materia, ¿no? Eh, yo diría que la etapa de relevamiento genérico, si no es la más importante, es una etapa que constituye, además de un punto de partida para la implementación de un sistema de costos, se constituye en la base de lo que va a ser la construcción de ese sistema de costos. ¿Por qué? Porque eh, es un proceso que si no se hace a conciencia, de manera analítica, racionalmente, sin descuidar detalles, eh, es un proceso al cual no se puede volver una vez que el sistema, por ejemplo, esté en la etapa 3, ¿no? O sea, volver sería una pérdida de tiempo grandísima, sería reconocer errores en esa etapa, eh, que pueden existir, pero, a ver, que no sean errores no forzados, ¿no? O sea, que no sean errores por ignorancia de cómo o de no haber visto, ¿no? De no haber visto bien las cosas, no haber sido agudos en la observación, no haberse tomado el tiempo necesario. Y esto se contradice con las urgencias de los empresarios, ¿no? De los directivos, las directivas que a veces quieren resultados ya, ¿no? Corto plazo, resolverlos, y a veces esta etapa de relevamiento, apurarla, implica muchas veces, a ver, una solución a corto plazo en cuanto a la necesidad de información, pero un quite de valor agregado a esa información, ¿no? Entonces, mucho cuidado con este tema. La responsabilidad profesional en esto también está en juego, porque un profesional que toma a la ligera el relevamiento empresarial, o lo estandariza demasiado, normaliza demasiado, ¿no? Bueno, toma los mismos esquemas que viene haciendo en otros lugares y lo aplica. Y hay empresas más complejas que necesitan más tiempo
Por eso es muy importante en esta etapa tener una idea integral, ¿no? De estas tres etapas. Y probablemente lo mejor sería primero hacer una visita a una empresa antes de proyectar la implementación de un sistema de costos, eh, aunque sea de un día y donde uno, bueno, la hace sin compromiso de contratación, incluso sin cobrar un peso, obviamente. Es para ver y darle la dimensión y el alcance al proyecto que vamos a encarar, ¿no? O sea, sería muy irracional o irresponsable de nuestra parte cotizar un sistema de costos sin saber cuánto tiempo nos va a llevar, de qué manera lo tenemos que encarar, el tiempo según el tipo de organización, la complejidad, ¿no? Bueno, todas esas cosas hay que verlas de antemano, ¿no? Y recordar que siempre el foco tiene que estar en ese proceso de transformación en las cuales los factores se consumen por las acciones y su interacción, y que terminan generando los objetivos. Eso es algo que yo tengo que sí o sí trabajar en esa primera etapa, ¿no? Eh, por lo tanto, en la etapa de relevamiento genérico, lo que hacemos, obviamente, es el relevamiento de los factores, y acompañando a ese relevamiento también estamos haciendo un relevamiento del sistema de información, ven si tienen la información física y monetaria necesaria, ¿sí? Y se relevan todos los factores, incluso también en empresas que tal vez tienen implementado un sistema de costos, está bueno revisar las técnicas que utiliza la empresa y qué se puede rescatar de eso, porque todo lo que se haya hecho tampoco hay que desmerecerlo dentro de la organización. El segundo paso, y esto obviamente no es a título personal, porque se los estoy transmitiendo desde la experiencia mía profesional, pero alguno puede decirme, bueno, lo encararía distinto o en otro orden. Creo que hay que hacer un análisis del proceso productivo y tener toda una visualización sistémica de ese proceso, ¿no? Primero ver qué nos cuentan, después ir a ver, consultar todas las dudas que tengamos, ¿no? Porque ese proceso lo tenemos que entender, ¿no? No solamente productivo, sino todas las actividades que se desarrollan en una organización las tenemos que conocer y si es necesario entrevistar a los responsables, que nos expliquen cómo se hacen, qué es lo que consumen, qué servicios ellos creen que brindan. En algunos casos son servicios muy fáciles de detectar, en otros son bastante complejos. Um, Luego empezamos a traducir eso que observamos y relevamos en lo que llamamos las macroactividades esenciales dentro de un proceso productivo. Nosotros hemos visto algunos casos, como por ejemplo en el caso cerámico, como de un conjunto de información que nos brindan, nosotros terminamos armando un mapa de macroactividades que puede ser parecido, pero no es igual a esa historia que nos contaron o a esos diagramas técnicos que nos pasaron. Eh, Finalmente, también tengo que pensar en detectar las unidades de servicio, los portadores de costos, eh, en el ABC llamados inductores o drivers, eh, y relevar todas las mediciones de uso que tengamos disponibles en la organización, mediciones de uso física, tanto de los drivers como de lo que puede llegar a ser el componente físico de factores, ponernos de acuerdo en esas definiciones técnicas, es muy importante. Es muy importante que el mapa de acumulación que ustedes logren luego de esta primera etapa sea eh, una representación adecuada, global de la organización, pero al mismo tiempo tiene que ser algo consensuado con aquellos que están a cargo de todas las actividades que nosotros relevamos en esos mapas, ¿no? Y finalmente, bueno, este yo ya lo dije, pero
hay que verificar y relevar el estado del sistema de información de la organización, qué sistema tienen, qué alcance han llegado con ese sistema, porque a veces pueden tener un sistema muy poderoso y sin embargo no estar utilizado en todo su potencial. Eso diría que es casi seguro, pero en muchas ocasiones está utilizado muy por debajo de su potencial. Por lo tanto, eso genera que este relevamiento tiene que ser preciso en esto para poder ver el alcance de trabajo que también vamos a tener que realizar, porque no es lo mismo ir a implementar un sistema de costo con una empresa que tiene un buen sistema de información que una en la que va a haber que reconfigurar todo el sistema de información. Siempre la implementación de un sistema de costo trae consecuencias en la configuración, pero que tengamos que reconfigurarlo todo, volverlo a hacer o implementar un nuevo sistema de información, eso implicaría un trabajo adicional bastante complejo. La etapa 2 eh, se culmina ese mapa, se hace, se expone, se muestra, y entonces se plantea la organización. La organización organizará la forma de comunicación de ese mapa de acumulación, se explicará y se capacitará a las personas que han intervenido en el consenso de cómo va a funcionar técnicamente ese mapa, eh, y allí habrá reconsideraciones. Casi siempre hay observaciones, casi siempre hay algo que puede llegar a no estar del todo bien o algo que se pueda llegar a debatir, ¿no? Y en eso nos llevará a un replanteo, a desarrollar un nuevo mapa en función a esas reconsideraciones que se hayan realizado, adecuando de alguna forma los procesos de acumulación de costos. Vamos a tener que readaptar el plan de cuentas de la organización. Ahí sí aparece la reconfiguración provocada por los cambios que se hacen en el sistema, creando cuentas de factores, actividades, objetivos, para que puedan vincularse entre sí dentro del sistema de información. Y fundamentalmente va a haber que reconfigurar el sistema de imputación de los costos. O sea, generalmente en las organizaciones muchas veces las facturas de recursos o de costos se imputan de una manera global a costos de fabricación, costos como gastos comerciales, gastos administrativos, financieros, y en realidad lo que uno tiene que hacer es reconfigurarlo a los nuevos centros de costos o de actividades que ha definido en este nuevo mapa, y se replantea el sistema de información base en el caso de que sea necesario. De esta etapa de replanteos, bueno, para que se den una idea, la etapa uno, que es la de relevamiento, en una empresa puede llegar a durar, una empresa medianamente grande o compleja puede durar 6 meses, 5 meses. O sea, por eso les digo que es muy importante fijar, además de las etapas, los tiempos y la intensidad horaria de nuestro trabajo, porque en eso va a estar la racionalidad del proyecto y del presupuesto del proyecto. Son dos cosas que van de la mano, ¿no? O sea, no podemos ser irresponsables en ese sentido. En el libro de costos para una gestión estratégica sustentable, que apareció el año pasado, en, en la parte de implementación de sistemas de costos pusimos algunos ejemplos vinculados con proyectos que hemos presentado en empresas para realizar costos, ¿no? A los efectos de que ustedes también se lleven una apreciación de cómo habría que presentar un proyecto para un sistema de costos, ¿no? Y la etapa 3 es la implementación y puesta en marcha, ¿no? Que no es, tal vez es también una etapa muy importante, donde ahí terminamos vinculando a las actividades entre sí, a las inmediatas con los objetivos productivos y ensayando la parte numérica del sistema, correrlo, hacerlo funcionar. Eh, Aquí se empieza a definir también la modelización de informes, algo que vamos a ver en un próximo video, pero que en esta etapa es donde los informes cobran vida y se empiezan a modelizar o algunos hasta normalizar, y planteamos el uso de técnicas de costeo, de modelos de costeo alternativos
con creación de técnicas para distintos usos informativos. Vamos a tener que también involucrarnos en la implementación dentro del sistema, ¿no? Y entonces vamos a tener que tener de alguna manera actividad con la gente del sistema o con la gente del sistema integrado o lo que tenga la empresa. ¿Para qué? Para corregir, adecuar el software a las nuevas necesidades que va a generar el sistema de costos. Y finalmente deberíamos lograr, con una implementación dicha y hecha, implementaría el sistema de costos dentro del software de gestión comercial y de producción de la organización, ¿no? Eh, si ustedes hacen cuentas de tiempo, pensando que uno no, como asesor externo, no va a estar full time en una empresa implementando un sistema de costos, sino que también va a ir parcialmente, semana a semana, con un horario o día estipulado. Una implementación de este tipo te puede llegar a llevar de 1 año a 1 año y medio tranquilamente, ¿sí? Dependerá muchísimo del tamaño de la empresa, dependerá de la complejidad de los procesos productivos y obviamente esto es fundamental eh, eh, plantearlo antes de comenzar un trabajo, ¿no? Y que los que lo encargan sepan que es un trabajo que no es de corto plazo, que es de mediano a largo plazo, y que los resultados se van a empezar a ver recién al final de la segunda etapa, y en borrador, no implementado totalmente. Nos podemos servir de herramientas convencionales como el Excel, ¿no? Para hacer ensayos, pero la idea de implementación definitiva aparece cuando el sistema de costos ya está funcionando en los sistemas de información de la organización. Con esto lo que tratamos es demostrarles eh, qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar sistemas de costos en cualquier organización.